15 años afinando el guión, que está basado en un hecho real de un caso que le llegó a un rabino en Alemania, y algo que no puso aquí y que creo que sí hubiera estado bueno que lo hubiera puesto, es que cuando el rabinato se reúne para decidir si ella fue culpable porque no puso resistencia o no fue culpable, una de las atenuantes hacia ella, porque esto sucede en Pesach y el rabino dice, bueno, pues, yo soy un representante del Yahuanobi y si logramos que tú te embaraces, vas a traer al próximo Mesías, ¿no? Y entonces con eso la acaba convenciendo, y lo que se puso como en tela de juicio era si a ella no opuso resistencia, pero lo que ayudó, digamos, a su favor es que al ser una persona como del pueblo, vamos, sin humillarla, pues, no tiene el rango de conocimiento ni nada, y no es quien para cuestionar la palabra de un rabino, ¿no? Entonces, esto es lo que a su favor hizo que dijeran, pues, que no era culpable de nada y que simplemente, pues, no está en su conocimiento poner en tela de juicio lo que un rabino, que sí está preparado, que sí tiene conocimiento, está diciendo. Pues, bueno, tú pasas. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al panel. De nuevo agradecerles por venir. Quédense, va a estar muy interesante. Voy a leer un poquito, porque la verdad es que todos tienen una trayectoria muy, muy padre. Voy a leer un poco de quiénes van a estar conformando el panel. Si me ayudan, por favor, subiendo la pantalla para que se vayan sentando. Tania Meta es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sexualidad Humana por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Se dedica a impartir cursos de educación sexual a adolescentes y adultos, así como psicoterapia con enfoque en temas de sexualidad. Creadora de la plataforma Tan Tabú sobre educación sexual, y actualmente está por lanzar una marca de accesorios para el placer. Bienvenida. Lia Friedman, licenciada en Psicología con maestría en Neuropsicología y Educación. Su pasión por la mente y su enorme deseo por encontrar respuestas para acompañar de una manera profunda e integral a sus pacientes la han llevado a certificarse en rehabilitación neuropsicológica, integración sensorial, neurobiología interpersonal, comunicación aumentativa, alternativa y formarse como terapeuta fenomenológica existencial. Actualmente se dedica a la práctica privada y a la docencia en la Universidad Iberoamericana y en el International Council of Development and Learning, en donde forma a terapeutas de diferentes disciplinas y nacionalidades en el modelo Dear Floor Time. Lia tiene amplia experiencia como terapeuta, supervisora y docente a nivel nacional e internacional. Junto con Pilar Sarre fundó Relaciones que Nutren, una organización dedicada a la formación de padres y profesionales, así como al trabajo terapéutico con niños y adolescentes con desafíos en el desarrollo y sus familias. Bienvenida. Floreta Mayerson, licenciada en Comunicación Política por el Centro Interdisciplinario Herzliya, donde se graduó del programa de honores de Diplomacia Pública. Diseñadora de impacto social, apasionada por el emprendimiento social como vehículo de cambio. Es cofundadora de Violeta, una plataforma que busca abordar la problemática de la violencia de género mediante la psicoeducación y prevención a través de un chatbot. Floreta lleva más de 10 años enfocada en iniciativas con una perspectiva social y ambiental, y ha participado activamente en proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bienvenida. Rabino Abraham Tobal. El rabino Abraham Tobal cursó sus estudios rabínicos en Jerusalén y fue titulado como rabino por el Rabinato Supremo de Israel. Recibió el título de Dayan, título máximo en la carrera rabínica, por el Tribunal Rabínico Supremo de Israel, entre otras autoridades. Con más de 33 años de trayectoria como rabino en diversas instituciones en México, actualmente es el rabino principal de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. En sus más de 26 años de trabajo en dicha comunidad, ha puesto énfasis en dirigir sus esfuerzos a que los jóvenes conozcan y se conecten con su identidad, explicando el sentido y la filosofía de la religión con razonamiento lógico para que se practique con convicción. Ha participado en congresos rabínicos internacionales y también ha sido invitado a dictar conferencias y seminarios en distintas partes del mundo.
Asimismo, ha colaborado en México con muchas universidades e institutos, impartiendo conferencias y participando en diferentes foros sobre temas de actualidad, judaísmo, así como varios programas de radio y televisión dirigidos a todo público. Rabino, por favor. Y también quiero que sepan que Rabino tiene una página de internet en donde les va a dar mucho gusto leer todo lo que tiene para decir acerca de nuestra religión, que creo que también es muy interesante. Y moderando este panel, Rina Rajlewski. Rina es profesional multidisciplinaria. Su formación de maestría como terapeuta familiar sistemática proviene del Instituto de la Familia AC. A la par de su práctica, Rina se ha desarrollado en el mundo de la educación, creando y implementando talleres y capacitaciones sobre desarrollo humano para empresas, ONGs e instituciones. Es una apasionada del comportamiento humano, el funcionamiento de la mente, los vínculos y las emociones. Su trabajo se enfoca en temas de género, diversidad e inclusión. Da pláticas y ponencias al respecto en diferentes foros. Además, ha profundizado y fortalecido el trabajo de los vínculos y emociones humanas a través de su quehacer teatral como directora. Actualmente conduce un programa de radio y podcast vinculario en Radio 13 Digital, en el cual se abordan temas como los vínculos con la ansiedad, el miedo, el duelo, el cuerpo, la comida, el enojo, la discriminación, entre otros. Bienvenida, Rina. Gracias. Dejo este micrófono. Si no ahorita, no, porque solo hay uno allá. Muchas gracias. Y nada. Buenas noches, hola. Pueden aplaudir, está bien. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Me siento yo muy afortunada y muy suertuda de pues, moderar este maravilloso panel y pues de que el Festival de Cine Judío haya tenido esta iniciativa y nos haya convocado esta noche aquí a todas las personas que estamos. Y Fredel, gracias por levantar el teléfono y decirnos láncense. Y bueno, la intención es que este espacio lo co-construyamos y que dialoguemos de la mano pues las dudas que pudo haber generado la película, las inquietudes, los comentarios, y pues que aquí con nuestro panel de personas expertas podamos pues compartir un poco de puntos de vista. Y para empezar la conversación, pues voy a tomar la palabra yo porque para eso me invitaron. La primera pregunta que yo quisiera hacer, porque la película aborda un montón de temas y creo que esa pausa que tuvimos antes de que nos invitaras a aplaudir cuando terminó, pues fue porque había mucho que digerir con la última hora 40 que vivimos. Y la primera pregunta que a mí me viene a la mente es, y que me gustaría escuchar, es ¿qué creen que nos quiso decir el director de la película con el título original de la película? Porque la película en hebreo y en inglés, ¿no? Siendo su título original en hebreo, la traducción literal es estéril. Pero siendo en hebreo, la traducción literal es la mujer estéril, la cara, o la estéril. Y entonces, me parece que ahí hay algo de información con lo que podemos empezar. ¿Quién dice yo? Pues gracias, Rina, por la pregunta. Gracias a todos ustedes y me dirijo y los miro a los ojos y les agradezco enormemente que estén aquí. Les agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de la película. Te agradezco, Fidel, enormemente por atreverte a visibilizar estas cosas. Gracias, gracias porque sé que este tipo de cosas marcan el cambio de lo que podemos hacer como sociedad. Tenía que dar ese anuncio publicitario porque en verdad me parece muy importante y honro y admiro muchísimo que estén aquí. Sabes, Rina, como tu pregunta me convoca, me invita a reflexionar un poquito en esto que a veces hacemos en nuestra sociedad, el valor que le damos a la fertilidad. Y fertilidad entendida solamente como la mujer que da vida a otra persona, ¿no? O sea, me quedo mucho reflexionando como si ese será el único valor de la mujer y si la fertilidad solamente implica tener hijos, o si hay otras maneras de construir vida, y si hay otras maneras de vivir la fertilidad en el cuerpo de la mujer que no necesariamente impliquen tener hijos. Y para mí esa es la primera invitación, como con el nombre, ¿no? Llevarnos a reflexionar como de ¿por qué?
¿no? O sea, ¿es una obligación? ¿Ese es el valor de la mujer? ¿O será que también hay otras posibilidades? Quiero... A mí también me puso, bueno, hola a todos, y no sé dónde está Fredel, pero gracias por invitarme, la verdad, y gracias por hacerme ver esta película tan impresionante. A mí me pone a pensar, como ligando lo que estás diciendo, la importancia y el peso que se le pone a igual una persona que no es fértil, una mujer que no es fértil. Y eso que decías, muchas veces la fertilidad se piensa más en la mujer, y al final creo que la película abre una incógnita gigantesca de qué pasó, ¿no? De que está esta discusión que había, que no sabía si hacerse la prueba de fertilidad, y al final pues ella tuvo relaciones sexuales con 2 personas, y entonces queda esta incógnita gigantesca. Y me pone a pensar como el peso que se le da a la fertilidad, y cómo en cada interacción que hay con esta persona que está en la mikve, con su mismo, bueno, creo que tiene con su mismo jefe, que hay como un elefante gigantesco en el cuarto, que es que lleva tratando 4 años de tener hijos. Entonces, a mí eso, el título, me pone a pensar como justo ese foco que se le da a una mujer que está siendo infértil, y como que esta lástima que puede causar hacia otras personas, cuando hay mucho más que quizás puede ser relevante en la vida de esta mujer. Hola, buenas noches. Igual, muy honrada de estar en este espacio compartiendo con estas personas que admiro también y comentando un tema tan importante como los que vimos en la película. Yo no conocía el título en hebreo, pero el título en español me hizo cuestionarme muchas cosas, porque lo primero que me pregunto es si existe un anhelo cuando es algo impuesto, ¿no? Cuando es, llamémosle, el deber ser, los usos y costumbres, cuando no hay espacio para cuestionarnos si verdaderamente lo que queremos o lo que no queremos. Y eso me lleva a una siguiente reflexión que va de la mano con lo que comentan de la fertilidad, pero también de la maternidad, ¿no? Cómo se le coloca a la mujer completamente, pues, disautónoma, ¿no? sin este poder de elección, de reflexión, de valía incluso, si no es a través de la maternidad. Como pareciera, ¿no? Nos da esta sensación de que para eso está. Y hasta hay una frase que él comenta cuando la mamá le dice: cuida tus palabras, que es, siento que ahora es un saco de carne, como si el cuerpo de la mujer fuera pues meramente un objeto mediante el cual se traen hijos al mundo, y ahí está su valía, ¿no? Entonces eso se me hace súper fuerte, que también está ligado a los títulos en los 3 idiomas. Y sí, se me fue la tercera cosa que iba a decir, pero por ahí, o sea, por esta sensación de que la maternidad deja de ser por elección y se vuelve por obligación, y de eso depende completamente el valor de la mujer. Buenas noches a todos. Yo también quiero agradecer la invitación, que la considero muy importante, una reflexión sobre esta película, que les puedo decir que hasta ahorita en mi vida fue la que más me impactó, me traumó. Les voy a decir por qué. Porque lamentablemente describe algo real que sucede en Israel. Eso es lo fuerte de esta película. Si alguien ve las noticias, cada ratito se oye de esa actitud, de ese pseudo rabino, ¿no? Ok, eso es por una parte, y por eso creo que es muy importante que haya un debate y bueno, que se cuestione y analizar estos puntos. Ahora sí, referente a la pregunta, Rina. Que dice Rina, que se me hizo muy interesante, y les voy a dar un dato curioso que yo creo que muchos de ustedes no lo conocen. Según la religión, es interesante, la mujer
no tiene obligación de procrear, porque hay un precepto en la Torah que fue el primero, perurbu, fructificados y multiplicados, que es procrear para que haya continuidad en la humanidad, pero esa obligación es del hombre, no de la mujer. Dice, la mujer no tiene obligación religiosa, es su decisión maternal, por sentimiento, por su sentimiento natural, pero también es interesante el por qué, porque para el hombre, perdón que lo exprese de esa manera, pero así es, son 5 minutos de placer, y para la mujer implica mucho sacrificio, el embarazo, el dar a luz, el criarlo. Por eso no se le puede exigir algo que implica un sacrificio, al menos que sea su iniciativa y su voluntad. Yo creo que proviene muchísimo de la cultura, sin criticar a nadie, pero es una realidad de la cultura musulmana o árabe, de que la mujer es un objeto para procrear y así no sirve. Pero es interesante que justamente en el judaísmo esa relación que obviamente un hombre sin la mujer no podría procrear, pero sin embargo ella si decide no traer hijos al mundo ni uno, no está faltando en nada, y el hombre sí estaría faltando. Lo digo como interesante para esa visión que se tiene, que como decir, si no trae hijos no sirve, no ese comentario que hicieron, que no es el punto de vista del judaísmo. Pero hay tantas cosas que la sociedad practica o cree una cosa y que no representan al judaísmo verdadero. Ese es un punto más, entre muchísimos otros. Entonces lo aclaro por esta pregunta. Gracias, Rabino. Y ahí a mí la duda que me surge, me surgen 2 dudas que me va a encantar escucharles, y prometo pronto les voy a pasar el micrófono de este lado, no crean que lo voy a monopolizar. Y es, porque de veras hay muchísimas preguntas y muchísimos temas y poco tiempo para abordarlos, pero tomando lo que estamos platicando aquí, la primera pregunta es si de pronto lo que reflexiona, dentro de muchas de las reflexiones que tenía y escuchando las respuestas que han dado, me pregunto, ¿y cómo es que como sociedad construimos estos contextos en donde de pronto se vuelve una línea quizá confusa entre lo que dice, ¿no? Entre lo que debería ser y lo que es, vamos a decirlo así? Porque pensaba, y esta reflexión me la trajo, me estoy adelantando, pero me la trajo la escena en donde están los papás platicando y mamá le dice a papá, habla con tu hijo, y el papá contesta, no, que se divorcien, ¿no? Así es una señal divina. Y entonces me hacía preguntar cuál es la línea, y lo que comenta Raúl me hace, como me trae a la mente esta pregunta de cuál es la línea entre la fe y la responsabilidad, en dónde cae una y en dónde cae la otra. Porque entiendo que muchas veces, y es un poco lo que decía Gina al principio, de como personas que yo no estoy tan involucrada o no soy tan observante, sé que no tengo toda la información y también porque me es importante hacerme responsable de lo que estoy diciendo y entender mi contexto, pero me hace pensar que si no tengo acceso a toda la información y solo ciertas personas en ciertos lugares privilegiados tienen acceso a esa información y la información no baja con la claridad que debería de bajar, entonces se genera un contexto quizá que podría ser confuso. La pregunta es, ¿cómo se generan estos contextos en donde la balanza de poder quizá, o la balanza de lo que se debe de hacer y no se debe hacer, o de lo que se espera pero de lo que se hace es? Y la otra pregunta que me gustaría poner a la mesa, y porque me gusta jugar un poquito abogado del diablo, es ¿cuál es la situación en México? Sé que la película retrata una realidad en Israel, pero me gusta pensar que en ningún lugar del mundo estamos exentos a ninguna realidad humana. Y desde ese lugar me encantará escucharles. Y después de esta pregunta, les paso el micrófono de este lado. No les pasó esto no por egoístas, sino porque bueno. A mí, respecto a tu pregunta, lo que más me viene, una de las escenas que más me viene a la mente es todo este concepto de la purificación. No hace tiempo me tocó aprender sobre el tema de la mikve, sobre los significados que tiene sumergirte y entender de una forma como más amplia este tema de la purificación y de lo que representa ser una persona
limpia, pura, que no van de la mano, la limpieza y la purificación, no van de la mano, y eso lo aprendí yo hace poco, porque se puede llegar a confundir, pero Sí. a lo que voy es, creo que este concepto no nada más viene del judaísmo, como que este concepto viene quizás de otras religiones. En México lo podemos ver también con el catolicismo, que existe la mujer antes y después de las relaciones sexuales, antes y después de profanar de alguna forma su cuerpo, y esto siento que viene definitivamente de un contexto social donde y otra vez, y me van a ver repitiendo mucho esto, pero donde se le pone más peso a la mujer en cuanto a qué debe y qué no debe de hacer en cuanto a su cuerpo, justo porque su cuerpo es santo y va a generar vida. Entonces, creo que en esta parte de la purificación, en la sociedad en la que vivimos en México, en Israel y en otros lugares de este mundo, como que recae mucho en lo que hace y en lo que no hace, y en la película podemos ver que es lo que le hacen, ¿no? Entonces ya ahora no importa qué haces y qué no haces, si te vuelves santa o no santa, ahora es lo que le hacen, ahora la va a hacer de menos. Y aquí mi colega Loreta va como a explicar más qué pasa con esta este es un tipo de violencia, al final, poner como todas estas reglas y toda esta manipulación que puede haber de la sociedad para que una persona se sienta mal de cosas ni siquiera que hizo, sino que le hicieron. Entonces, pues, por ahí va mi respuesta. Me vienen muchas cosas a la cabeza con esa pregunta, que van desde los roles morales, ¿no?, lo más general, hasta cosas un poquito que vemos, tal vez no tan evidentes, pero un poquito más tangibles en la película, que es la constante revictimización a la mujer, incluso antes de haber vivido la violación. No sé, desde la postura en la que hablábamos, ¿no?, que no puede decidir libremente si quiere ejercer o no su maternidad, y cómo constantemente se le revictimiza por tener, más bien por no poder decidir, por la situación que está viviendo, que es completamente también ajena a ella, y vemos escenas revictimizantes una y otra vez, y creo que el punto también culmina en el juicio donde están 3 hombres decidiendo el veredicto de una mujer sin ni siquiera escucharla. Y esto me lleva a cuestionarnos quién hizo las normas sociales, ¿no?, y quién hizo las reglas, y quién creó el espacio público. Y generalmente, históricamente, han sido hombres en situaciones de poder, en situaciones de privilegio, creando las estructuras en las que hoy las mujeres tenemos un poquito más de voz y un poquito más de visibilidad, pero seguimos estando bajo esa percepción, bajo lo que un hombre cree o no cree que está bien y donde se puede colocar una mujer. Y eso lo vemos, bueno, nada más dando un poquito como de contexto feminista, no me maten por decir la palabra, a la mujer siempre se le ha confinado un espacio muy privado, y muy justo como lo vemos en la película, ¿no?, en la casa, en la cocina, en el cuarto, en conversaciones secretas y con la voz muy baja. Y al hombre al revés, vemos como cuando se despide y se va un man al principio, el que se va primero pues siempre es él, festejando con sus amigos, ruidoso, en este espacio público que acapara atención y que crea las interacciones más allá de la casa. Y creo que esa estructura siempre nos pone en una posición de desventaja como mujeres, y que si no la reconocemos desde ahí, y si no reconocemos que estamos tomando tal vez espacios que no fueron construidos inicialmente con perspectiva de género, que no estaban diseñados para compartir con nosotras, sino que estamos ahorita en este proceso de reestructura en el que entendemos cómo nos relacionamos con esos espacios, vamos a seguir viendo estas conductas revictimizantes una y otra vez, que conllevan de la mano una doble moral muy fuerte, ¿no? Porque de pronto, pues por poder divino sí lo justifico, y de pronto entra esta parte pues humana que comentaba Rina, que es
Y ahora, ¿qué hago? Pues lo que me conviene y lo que me han enseñado generación tras generación, que es lo que tengo que hacer. Y eso generalmente es, la mujer se queda callada, el hombre ejerce poder, a la mujer se le cuestiona una y otra vez por cualquier decisión, y no sé si notaron esta parte también, pero el rabino que la viola pues, no se vuelve a mencionar en el resto de la película, ¿no? Y siempre es, entra el esposo al cuarto y la cuestiona, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué esto, el otro? No, todo es porque tú como mujer fuiste sumisa, ¿no? Como un poco en esta nuevamente constante revictimización por los roles de género que juegan muy normalizados en estas interacciones. Aparte también del tema de género, también lo veo como desde una posición de poder. O sea, al principio a la pareja les dijo, no pueden hablar hasta que decidamos si pueden estar juntos o no. Entonces desde ahí hay un control, ¿no? Desde una situación de poder hacia una pareja de jóvenes que les van a avisar si pueden seguir casados o no, y luego les van a avisar si ya pueden dormir en la misma cama o no. Desde ahí también viene como cierto control y ciertas como reglas que uno ya ni se cuestiona, y siento que es también lo que le pudo pasar a ella, y por ponerla en ese punto de vulnerabilidad. Quisiera continuar un poquito con las cosas que han pasado, lo que ha pasado aquí en la mesa redonda, lo que nos invitas, Rina. Gracias también, Rabino, por darnos esta explicación. Definitivamente no conozco toda la religión como la conoce usted, y es muy enriquecedor también escuchar su punto de vista. Hay algo a lo que no me sumo, y si lo quiero decir, no me sumo a pensar que esto solamente pasa en Israel. Creo que esto es algo que co-construimos, y nos volteo a ver a todos porque lo co-construimos. No solamente la cuestión de la violación o no, sino las prácticas que normalizamos en nuestra sociedad. Entonces, creo que esto es también de México. Entonces, solamente a eso no me sumo. Me parece que llevas... ¿qué pasa en estas cosas? Gracias. Ahora, como esto que nos decías, ¿no, Rina? Como la fe y la responsabilidad. A mí me gusta pensar que creo que la fe es una de las cosas, un valor como muy importante en nuestra vida. A mí lo que me preocupa es ver una fe que parta de un lugar de carencia, de una persona, de una mujer que se siente incompleta, de una mujer que se siente que hay algo mal en ella, que hay algo mal en su cuerpo, que hay algo mal en la manera en la que ella es en el mundo. Y si de ahí parte la fe, creo que se vuelve una cuestión como muy peligrosa. Y creo que lo vimos, ¿no? O sea, hacer todo a costa de tener hijos, porque no tener hijos es como el signo de su incompletud, ¿no? Entonces, nos invito, ¿no?, a reflexionar. Ojalá pudiéramos tener una fe desde un lugar de plenitud absoluta con nosotros mismos. Y la parte de responsabilidad creo que a veces se puede llegar a malinterpretar, y sí me gustaría aclararlo, y aquí me voy a meter un poquito a la ciencia. Esto que se dice, ¿no?, como de si tú no gritaste, quiere decir que no es violación. Y esta pregunta que le hace Natalie de ¿por qué accediste? Y creo que hay una confusión muy grande. Esta es una situación traumática. Y cuando una persona está en una situación traumática, que además frente a una persona que es un santo, que es sabio, que es una autoridad, que le está diciendo continuamente, estás mal, no hay otra solución, hay algo bloqueado en ti, si no es ahora, no va a ser nunca, y te vas a quedar así por el resto de la vida, casi, no es tan fácil ejercer la responsabilidad y la libertad. Eso es lo primero. Y lo segundo es esta creencia que pasa en nuestra sociedad de que uno tendría que gritar cuando la están violando. No hay manera, neurológicamente hablando, no hay manera de que eso pase. Entramos en un estado de parálisis absoluto, donde no me llega sangre suficiente a mis extremidades, lo que no me permite defenderme. Y mis cuerdas vocales no funcionan como están en un estado óptimo o en un estado de no trauma. Entonces, no puede gritar. Y si se piensa que la responsabilidad se tiene que ejercer a partir de una cuestión neurológica que no se permite en un trauma, eso es lo que creo que tendríamos que cuestionarnos. Y nada más me gustaría, perdón, Ravi, le doy la palabra, nada más me gustaría acotar que a lo que me refería un poco con a lo que me refería cuando pregunté de la fe contra la responsabilidad, en realidad me refería a Naftalí, ¿no? Como me parece que ahí hay como este debate en el que entra él, en donde cuando la fe, ¿no?, en un principio bajo los preceptos de la fe había
vamos, ¿no? Ahí estoy, y de pronto cuando es momento de tomar responsabilidad sobre los acontecimientos de la vida, entonces, ¿cuál es la línea? Me refería a la estructura, es decir, en qué momento la fe justifica y en qué momento la estructura tiene responsabilidad sobre lo que está pasando y la justifica atrás de la fe o no. Bueno, primero nada más una pequeña aclaración a lo que mencionaste, es que el rabino que la violó, por favor no lo llames rabino, es un farsante, es sinvergüenza, que muchos de los presentes conocen un dicho que siempre lo digo, que hay muchos rabinos sin barbas y muchas barbas sin rabinos. Okay, entonces ahora, y yo creo que, refiriéndome a la pregunta que hiciste, Reina, que ¿dónde está así lo entendí, el conocimiento y la sociedad y las acciones? Quiero categóricamente hacer un llamado en base a lo que acabamos de ver, que no sean inocentes y nuestro mayor enemigo es la ignorancia, porque lamentablemente tanta gente manipula tanto en nombre de la religión, como pasan también en otras religiones, que no somos los únicos, no sucede solamente en el judaísmo, pero el principio de la película, donde le está diciendo que haga esto para quedarse embarazada o lo otro, incluso lo comenta el suegro, bueno, el papá, no, que esas cosas, no, hice un comentario que hay que tomarlo muy en cuenta. Lamentablemente, ahí sí, hablo de México, llegan pseudo cabalistas y sacándole el dinero a la gente, engañándolos, y lo que me molesta no son ellos son muy astutos, porque de verdad saben hacer dinero. Lamentablemente, a veces la inocencia, que yo sé que es buena voluntad y por falta de información, pero la gente se deja, como ella con todo el cuento que le hizo, ¿no? Y eso, de verdad, en primer lugar, en la religión no hay magia, no hay hocus pocus, decir, haz esto y te va a ir bien, y como mucha gente quisiera, y por eso está esperando, llega alguien y le dice, pon esto, di esto. Ok, eso quiero que quede muy claro, y les hago de verdad un llamado, y que por favor lo extiendan esta información a los demás, que no dejarse manipular ni creer en todo esto, lo que llaman el ese segulot, te doy este amuleto y con eso te va a ir bien. Y bueno, y mientras eso es en primer lugar que quiero que quede esta aclaración. El problema mayor en lo que ustedes están diciendo, no es el momento ahorita para que lo hice en otros foros o hablaron de mi página, ahí tengo información sobre la visión que tiene la religión real a la mujer. Hay una gran diferencia entre religión o fundamentos verdaderos de las fuentes a la sociedad, lo que se transmite. Y ese es el mensaje más importante que quiero que quede bien claro. La religión se aprende de las fuentes, no del comportamiento de la sociedad religiosa, y menos de la pseudo ultra ortodoxa, porque yo creo que hay una deformación absoluta de los valores de la religión, que tiene un equilibrio, que son principios de ética, de respeto, no está peleado con disfrutar de la vida, sino te dice el cómo, cuándo y dónde, el equilibrio, y el comportamiento. Cuando dije de Israel anteriormente, me referí porque bueno, ahí está la sociedad más fuerte, y cada ratito yo veo en las noticias otro farsante que violó, bueno, una serie de acciones, y utilizan, eso es lo que a mí más me molesta, utilizan el disfraz de la religión para sus intereses personales, que eso es degradar de verdad algo que tiene un valor de la forma más vil, y lamentablemente es algo que sucede a diario. Por eso yo cada ratito todos los días veo las noticias en Israel, y cada ratito veo un nuevo caso que es de verdad preocupante y alarmante, y como dije al principio, por eso se me revolvió el estómago cuando vi esa película, porque no es ciencia ficción,
no es una película que está representando realidades que suceden a diario. Pero bueno, hago énfasis en la pregunta, ahora sí respondiendo a tu pregunta, yo los invito a todos a que busquen fuentes fidedignas de religión y no tomen la imagen de la religión del comportamiento de lo que se llama gente religiosa. Digo, hay de todo, obviamente, hay gente muy auténtica, pero hay muchísima gente que nada más tiene el disfraz y no representan los valores de la religión. Muchas gracias, Rab, y gracias por sus respuestas y gracias por, pues eso, irnos complementando. Yo resueno mucho con muchas de las cosas que aquí se ha dicho y agradezco mucho tu intervención, Liat, en cuanto a la fe y la responsabilidad, porque me parece que era muy importante mencionar las palabras que lo mencionaste. Y bueno, no sé si por ahí hay una pregunta, no sé cuál va a ser la dinámica del micrófono, ya tiene Fredel, está lista como siempre. A mí me llamó la atención y me pareció algo muy interesante el que el rabino que estaba hablando con ellos insistió en que denunciaran a la policía para que no volviera, o sea, no ocurriera esto a otras mujeres. Y me llamó la atención porque muchas veces guardan un secretismo ante estas cuestiones para que no salga de ese contexto tan religioso y cerrado que son, y el rabino insistía en que sí denunciaran y pudieran prevenir que no le ocurriera esto a otras mujeres, y la familia se negó. Creo que este es un punto súper interesante, que agradezco que lo haya sacado a la conversación. Desde mi experiencia, trabajando con muchas mujeres que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia, creo que muchas veces desde afuera pensamos que el proceso de reparación trae consigo, simplemente por ser un proceso de reparación, la responsabilidad de que esto no le suceda a más personas. Y creo que cargarle eso a una víctima es sumamente doloroso y sumamente fuerte. Y es un proceso que tiene que ser muy personal y muy cuidado. Entonces creo que, como yo lo percibo desde esta persona, que sus intenciones son buenas, ¿no? Que es, ¿por qué no denuncias para que no lo suceda a más gente? Es un poco tratar de revalorizar a la mujer a través de que ella pueda salvar a otras mujeres. Y nuevamente la pone a ella como en esta posición de salvadora, cuando en esta situación es víctima y tiene que primero salvarse a ella antes de poder estar ahí para cualquiera que sea la decisión que tome, ¿no? Como proceso de reparación. Entonces creo que desde afuera muchas veces es fácil sugerir estas conductas que tal vez nos regresan la responsabilidad, regresando como a este término, ¿no? De puedo hacer algo por la persona del lado de mí, pero en estas situaciones que son tan delicadas, tan personales y tan, sí, íntimas, creo que es súper importante brindarle lugar a la experiencia propia y regresarle la decisión de cualquiera que sea el proceso a esa persona, sin cargarle la responsabilidad de que esa persona está libre y pueda seguir sucediendo, ¿no? Gracias a Dios que últimamente en Israel se está difundiendo más la cultura de justamente de hablarlo, de delatar, pero hubo un caso bastante reciente de alguien que estuvo durante años, alguien de Zaka, utilizando su poder y abusando de muchísima gente, se suicidó al final, y lo más triste, pues se suicidó pues, con justa razón, ¿no? Con todo lo que tenía, digo, no quiero ahorita, pero lo más triste, que después una joven que se sintió culpable, o le hicieron sentir culpable porque él se suicidó, ella terminó suicidándose, ella fue víctima. Y eso sucede por esa mentalidad, ¿no? de proteger y digo, a gente que está haciendo tanto daño, que justamente hay que proteger a las víctimas, no a esa gente. Fue, yo creo que de lo más dramático que sucedió en estos casos, que termine suicidándose una joven
después de ser víctima por sentirse culpable. Que nada más quería comentar con ustedes. ¿Sí? A mí lo que me llamó la atención, Rabino, fue su comentario en cuanto a cuál es el estatus y la posición de la mujer en el judaísmo. O sea, si entendí bien, usted comentó que la mujer tiene el derecho y de decidir y de embarazarse y de procrear y etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando vemos la religión, el que una mujer sea estéril es causal de divorcio. Y ¿no es la mujer el causal de divorcio? ¿No es de la mujer el causal de divorcio? No. ¿No? No. A ver, Rabino, por favor. Perdón, repito y reitero lo que comenté de que la mujer no tiene obligación religiosa de procrear. El hombre es el que tiene la obligación. Pero lo que yo hice, el comentario hace un ratito, no solamente eso, en general, el lugar que tiene la mujer en el judaísmo auténtico, no en el judaísmo social, es muy, pero muy diferente a cómo lo maneja la sociedad. Es decir, hay un machismo indiscutible en la sociedad, no vamos a negar, y en las mentalidades árabes, si tienen niña, ahí las rechazan, hasta agresión a la esposa, pero sin llegar a esos extremos, en general, se margina muchísimo a la mujer. Es el comentario que dice. Y la visión de la religión es absolutamente diferente. Filosóficamente hablando, está considerada la mujer incluso superior al hombre en nivel espiritual, así fue creada, no como mérito personal, sino porque fue creada, y la razón por la cual la gente cree que está marginada, que no tiene obligación de muchos preceptos, es también lo contrario a lo que se cree. Justamente por su calidad espiritual no necesita tantos preceptos con el hombre para su superación, para llegar a la superación. Eso lo deja al margen. Pero en el aspecto, y vuelvo a repetir, que hay que conocer realmente las fuentes, no lo que uno oye por ahí, porque lo que se oye por ahí, que una mujer para quedarse embarazada, para cuidarse más bien, evitar quedarse embarazada, tiene que consultar y pedir permiso, es lo que se dice en el medio muy ortodoxo. Y como dije, según las fuentes de la religión, no es así. Ella es la que decide, ella es la que pone la pauta cuándo va a tener un hijo y cuándo no. Y tiene todo el derecho según la religión. Entonces, hay que basarse, como repito, más en las fuentes y estudiar, y eso es lo que tenemos que luchar contra la ignorancia. Muchas gracias. Propongo dos preguntas más para cerrar, porque se está haciendo tarde. Aquí y ahí hay otra, y con eso cerramos. Atrás de ti, Fredel. Muchas gracias. Y yo quería preguntar, comentar un poco y hacer una pregunta específica al Rab. La película está hablada en hebreo, los personajes son personajes ortodoxos, ultraortodoxos, se sitúa en Israel, el contexto es la religión o las prácticas judaicas, pero la historia puede ser despojada de todos sus aspectos judaicos y sucede y se puede repetir en cualquier otro contexto y en cualquier otra sociedad. Creo que el tema del judaísmo aquí es circunstancial. Sin embargo, a nosotros nos llega y nos cala hondo por nuestra fe y nuestra pertenencia. Y has mencionado mucho, Ham, sobre el judaísmo verdadero y el judaísmo social, o el que se practica. Y sí, lamentablemente sabemos que existen mucho esas diferencias en nuestros contextos, pero lo que prevalece es lo que se practica, y lo que prevalece es lo que se ejerce por parte de quienes se asumen líderes religiosos o quienes se asumen pues casi dueños de la franquicia, ¿no? Entonces, lamentablemente esas cosas suceden, pero me llamó particularmente la atención algo que
que mencionó al principio sobre que la obligación de la fertilidad o de la reproducción es una obligación del hombre. Y yo me pregunto por qué entonces no es obligatorio para los hombres hacerse pruebas de fertilidad. O sea, ¿por qué el debate con respecto al tema de si se hacen o no se hacen la prueba? Si el hombre es quien está obligado a procrear, ¿okay? Y esa mitzvah, que es pues, la primera, ¿no?, que aparece en la Torah, ¿por qué en la práctica no se impone la obligación a los hombres de ellos hacerse primero? Porque aquí nunca supimos si la infértil era ella o él. Entonces, el tema es, ¿existe esa obligación hoy con los avances médicos de que los hombres practicantes del judaísmo ortodoxo se tengan obligatoriamente que hacer una prueba de fertilidad cuando se casan o antes de que se casen? Bueno, obviamente que en la película quedó evidente que él era el que no quería hacerse la prueba. Digo, eso es por una parte. Y siempre es otro de las distorsiones, o no sé cómo llamarlas, de decir no, es de Dios y no me hago. Seguro que sí, si un hombre, si no puede quedarse embarazada, el primero que tendría que hacerlo sería el hombre. Me refiero, y no hay ninguna restricción a que se aproveche la ciencia y los adelantos, que es en beneficio de la pareja. Y hoy en día está ese movimiento, ese grupo PUA, y se está fomentando muchísimo. Tuvimos conferencias y demás para que también hacerse la prueba de ADN, de compatibilidad, de ver por qué. Exactamente, todo eso son ideas cerradas, exageraciones que en ciertos grupos, en ciertos núcleos se fue difundiendo, y decir, no, tú no hagas nada, tú no intervengas, déjalo en manos de Dios. Dios nos da libre albedrío y nos pide que ayúdate para que Dios te ayude, que hagamos todo lo que está a nuestro alcance. Y absolutamente la respuesta es seguro que sí, en el caso que pasa un tiempo y no se queda embarazada. Seguro que el hombre tiene que hacerse la prueba. Última pregunta. Última pregunta. Ay, gracias. Yo, mucho de lo que quería comentar es nada más un comentario, perdón, y muchas gracias al panel, me encantó escucharles. Lo dijo Carlos mucho, pero solo era reiterar porque Marcos, pensé en su hijo, Marcos Meta, papá de Carlos, amigo. Que me parece muy importante recordar, porque justo lo hacemos una y otra vez, creo, cómo ponemos la atención en la mujer. No hablamos del violador, no hablamos de las circunstancias que permiten, no es la ignorancia, y perdón si está muy fuera de lugar lo que voy a decir, pero no es la ignorancia de ella lo que permite que suceda esto, es el sistema que hay alrededor, no nada más el de la religión, en nuestro sistema en general, el que ella no tenga esa información. Entonces no es que ella sea la culpable por ser ignorante a ese respecto o creer que un amuleto le va a ayudar. No, ella representa a muchas mujeres, no nada más a las ortodoxas en este contexto. Y yo creo que es importante cuando las noticias y cómo venía vestida y a qué hora salió en la noche y cuántos tragos traía, no se preguntan, ¿y este hombre era drogadicto o no? ¿Y quiénes eran sus papás? ¿No? Nos enfocamos en la mujer y no creo que nos sirva de nada seguirnos deslindando, como dijo Marcos, de los usos y costumbres versus, ¿no? Porque yo escucho mucho esto, ¿no? La religión es diferente, en la filosofía es distinto lo que pensaba. Pues sí, pero algo no se está traduciendo bien, ¿no? Y esa es responsabilidad de todos, no de los supersticiosos y los ignorantes. Algo no se está traduciendo y algo se está traduciendo muy mal, en donde el sistema permite que todo lo que ahí suceda, no la ignorancia de ella, ¿no? Nada más quería contarlo. Muchas gracias a Violeta, felicidades, soy fan de tu proyecto. Ya me están corriendo, Raúl, pero ahorita aquí afuera seguimos la conversación. Todos tenemos que aportar para cambiar ese sistema.
porque sí, estoy de acuerdo, pero todos tenemos que hacer algo para cambiarlo. Y para cerrar, yo lo que diría es que no todos o todas o todes estamos siempre en la posibilidad y en una circunstancia en donde tenemos la posibilidad de aportar. A veces tenemos que tomar, por eso preguntaba y retomo y cierro con esa, entre la línea delgada entre la fe y la responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad me refería justo a eso. Muchísimas gracias, me encantó escucharlas, qué privilegio conocerlas, Ram, gracias por su generosidad, gracias por venir a compartirnos todo su conocimiento y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta tan tarde compartiendo el espacio y al Festival de Cine Judío, gracias Fredel y gracias Gina y gracias a todos.